Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15. En aquel tiempo Jesús se retiró de la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Después de un nuevo encontronazo con las autoridades judías, decides alejarte y buscar algo más de libertad. Necesitas paz y tranquilidad. Por primera vez vas más allá de las fronteras judías hasta Tiro y Sidón, ciudades paganas, no judías, donde te sale al encuentro una mujer cananea. Pensabas que fuera de tu tierra no tendrías trabajo, pero en este encuentro alguien te vuelve a sorprender. Cuando repaso tu diálogo con esta mujer pagana, me llama la atención tu dureza, pero al llegar al final, he de reconocer que se ve que tienes una intencionalidad, una pedagogía muy clara. Esta mujer había escuchado hablar de tu fama. Se acerca a ti desesperada, porque su hija está poseída. Se pone a gritar llamándote con un título que solo los judíos usarían: Hijo de David. Ella busca llamar tu atención, pero no le contestaste una sola palabra. Después, son tus discípulos los que te ruegan que la atiendas para que se calle, y nuevamente tu respuesta es negativa. Solo has venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel, y ella no pertenece a Israel. En una escena más íntima, en un tercer acto, ella se acercó a ti, se postró y te dijo: «Señor, ayúdame». Y tú le respondiste esta vez con una frase algo enigmática para mí: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Y esta buena mujer, que tenía una gran fe, supo leer entre líneas y te respondió con una frase que te desarmó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Tu respuesta no se dejó esperar. Es una de las más contundentes del Nuevo Testamento. «Oh mujer, grande es tu fe». Y le dices que se cumpla lo que ella deseaba. De este encuentro, Jesús, yo aprendo tantas lecciones. La primera es que esta mujer tenía un gran amor, y para ella su hija era lo más querida de su corazón. De hecho, cuando se acerca a ti, te dices que tengas misericordia de ella, no de su hija. Este es para mí un ejemplo de lo que es la oración de intercesión. Tuvo una gran fe. Inicia reconociéndote como Mesías, hijo de David, y su fe, a pesar de tus respuestas aparentemente duras, fue creciendo, hasta que en la última respuesta encontraste una llama de fe que encendió tu corazón de amor hacia esta mujer y lo que ella más deseaba. Su oración fue constante, perseverante. A pesar de la dificultad del diálogo y de tus respuestas, ella fue creciendo en constancia, hasta lograr lo que tenía muy dentro de su corazón: el deseo de que su hija fuese curada. El deseo la llevó a perseverar con fe y humildad. No tuvo miedo de gritar al inicio y de arrodillarse al final. No pedía pan, solo con las migajas que tú le dieses se conformaba. ¿Cuántas veces nosotros queremos ver obras grandes y ella solo pedía un pequeño detalle, una señal de que era escuchada y amada por ti? Aquí, Jesús, tengo todo un camino para mi oración. En primer lugar, presentarte mi corazón tal cual es, con mis amores y mis temores.
En segundo lugar, tener gran fe en ti, a pesar de tus aparentes faltas de respuestas y dificultades. En tercer lugar, ser constante y rezar con fe y humildad. Y en cuarto lugar, no pedir mucho, pedir un poco, porque ese poco me será más que suficiente, porque viene de un Padre providente. Como propósito, te invito a renovar tu deseo de vivir con fe y perseverancia y humildad tu vida de oración, pidiendo lo que hay en tu corazón a Jesús con confianza. Hoy mi oración se eleva para pedir por todos aquellos que no conocen a Jesús o conociéndolo no lo viven en plenitud dentro de la Iglesia Católica. Pidamos para que poco a poco se vayan acercando a la verdad de Jesús, esa verdad que Él nos presenta en el Evangelio y que permanece en plenitud en la Iglesia Católica. Que María, Madre de la Iglesia, nos ayude a alcanzar esta gracia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Mateo 15, del 21 al 28. No dijo nada. Y aparece el término cananea. Tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos a las ligeras, quienes son temerosos de Dios y quienes no. Hay mundanos, calificados por nosotros, los católicos, apostólicos, romanos o evangélicos, que tienen, ¿sabes qué?, más humanidad que muchos de los que van a la iglesia y están en grupos parroquiales, movimientos, instituciones. Me animo a decir que vi mujeres que usan pantalones ajustados y son más espirituales y serviciales que algunos que van todo el día a misa casi vestidos de musulmanes. Y también he visto gente del mundo amando a Dios a su manera, y he visto gente de Dios amando al mundo en secreto. Como también he visto gente mala que cambió para bien y gente buena que se cansó de hacer el bien y empezó a hacer maldades. Hasta vi gracias en personas no creyentes que en católicos que juzgan a aquellos que nunca se acercan a la iglesia y hasta lo condenan en el infierno. Hasta encontré más lealtad y códigos entre ateos que en cristianos, en donde a la primera te liquidan y te atacan por ciertos actuares. Por eso hoy vemos a la cananea, que no es parte del staff de Jesús, pero que nos enseña a todos que Dios obra y actúa en todos. Por tanto, dejemos de creernos que somos nosotros o ellos, porque Dios ha venido a todos. Y aparece el término de gritos. El agua derramada no vuelve al recipiente, dice un dicho japonés, y habla del pasado y del tiempo perdido. Hay decisiones que ya no puedes cambiar y el arrepentimiento consume energías, intentando una realidad que ya dejó de existir. Y mientras miras atrás, pierdes fuerzas para avanzar. Un samurái no se detiene a recoger la flecha que ya disparó porque no negocia con el pasado, sino que acepta y aprende. Porque el poder no está en controlar lo irreversible, sino en la velocidad con el que uno acepta las cosas. Porque el pasado es una piedra inmóvil y tu vida solo cambia en la dirección a la que decides caminar. Y termino con cachorros. Mirá, no somos quienes fuimos, sino que somos otros. Yo no soy el mismo que cuando tenía 30 años. Hasta incluso cambié mi modo de ver la vida, ni pensaba como pienso ahora, porque todo en esta vida tiene un tiempo, incluyendo la amistad, la familia. Por eso no podemos formar amistad toda la vida, y no puedo obligar a que me quieran toda la vida. No todos vamos a conservar los amigos de siempre, y no toda familia mantiene su sistema para siempre, porque cuando llegan los yernos, las cuñadas, las nueras, algo puede cambiar, o mucho puede cambiar. Cuando vas conociendo a Dios, te van cambiando los valores y también los principios. Hasta llegas a pensar que sos como sapo de otro pozo con tus cercanos y hasta con tus familiares. Hasta sentís que sos medio adoptado. Porque ahí vemos que mucha gente valora nuestro presente con esa perspectiva que tenía de nuestro pasado. Recuerda que Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad porque la gente decía, pero si este es el hijo del carpintero, yo lo conozco. Lo que impidió su milagro. Pero lo que impidió su milagro no fue su ubicación geográfica, sino la visión limitada, esa visión limitada de los que se fijaban más en un pasado que en su presente. Algunos de nosotros tenemos gente que nos dice, yo te conocí cuando eras nada.
o cuando eras nadie. Pero, ¿sabes qué? La gente siempre te va a juzgar por el pasado que fuiste y no por lo que sos hoy. Te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Que tengas un hermoso día. ¿Qué tal? Buen día, queridos amigos. En este miércoles 5 de agosto, la palabra de Dios, como todos los días, sale a nuestro encuentro. Hoy estamos celebrando el día de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. El evangelio que la Iglesia hoy nos propone meditar es Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos en el Evangelio de este día fundamentalmente el tema de la fe. Y la fe es también insistencia. Esta mujer, una mujer que venía de lugares paganos, una mujer cananea. Sin embargo, esa mujer tenía su hija, una hija que estaba muy enferma, que estaba atormentada por un demonio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, decir a una madre: «Soy capaz de cualquier cosa por mis hijos»? Esta mujer buscaba el bien para su hija, y por lo tanto Cristo acá va a usar los proverbios del Antiguo Testamento. Cuando Cristo le dice: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». La mujer va a volver a insistir y le va a decir: «Sin embargo, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Y Cristo vio en esta mujer una gran fe, una fe insistente, una fe grande, una fe que pedía con mucha sinceridad. Por eso le va a decir que se cumpla tu deseo. Tu fe es grande. Hoy, en el día de la dedicación de la Basílica de Santa María, una iglesia cristiana que fue construida sobre un templo pagano, se conservan algunas estructuras primeras de esta basílica. Recordemos que ahí está enterrado el Papa Francisco, un gran devoto de la Santísima Virgen María. Pidamos para que el Señor nos dé a cada uno de nosotros la gracia de pedirle a Dios con fe y con insistencia. Que el Dios de la vida nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido miércoles. En el Evangelio de este día miércoles escuchamos que Jesús se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños».
Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Jesús es el enviado del Padre para traer la salvación, en primer lugar, al pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, los judíos. La mujer del Evangelio es una cananea, es decir, es de otra religión, es una pagana. Los judíos lo llamaban despectivamente con el apodo de perros. Pero esta mujer reconoce a Jesús como el hijo de David, un nombre mesiánico, es decir, está reconociendo en él al enviado de Dios. Jesús al principio parece no importarle, pero por su insistencia, los discípulos le piden que haga algo. El Señor, que no la quiere ofender, le recuerda cuál es su misión. Ha venido a los hijos de Israel, y por eso no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Y la respuesta de la mujer sorprende a Jesús. Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. La mujer sigue mostrando una fe enorme en Jesús. Apela a su corazón misericordioso, confía en Él. Se contrasta, por ejemplo, con la actitud de ayer de Pedro, que tiene poca fe y por eso se hunde. La insistencia de la mujer por su confianza nos tiene que llevar a nosotros a no desanimarnos nunca en nuestras oraciones y peticiones al Señor. Mostrar la fe por la insistencia. Quien persevera es porque cree que Jesús tiene poder. Si nosotros no somos cachorros, sino hijos, con cuánta más razón Jesús siempre nos escuchará. Que recemos juntos esta oración. Señor, quiero renovar mi confianza en ti. Ayúdame a perseverar en la oración creyente. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Hoy, miércoles 5 de agosto, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Parte de nuestro proceso de maduración consiste en aprender a no esperar demasiado de las personas. Pero hay situaciones donde realmente teníamos derecho a esperar un poco más, una respuesta mejor de ciertas personas, por lo que representan, por lo que las conocemos, por estar a la altura de la situación. Y hay veces que nos sentimos decepcionados
y hasta escandalizados. Una madre desesperada, con una profunda pena por un hijo enfermo o desaparecido, ¿qué es lo que puede esperar de las personas? Por lo menos, un poco de empatía, un mínimo de comprensión y de respeto a su dolor. Y eso como mínimo, ya que lo que se debería esperar de gente civilizada es un máximo de respaldo y ayuda ante su situación. Si esto se puede esperar de cualquier persona mínimamente educada, ¿cuánto más se podía esperar de Jesús, que encarna la compasión y la misericordia de Dios? Aquel de quien repetidas veces se nos dice que se compadecía de las multitudes extenuadas, que no podía pasar de largo ante el leproso, el ciego, el paralítico, que no le importaba si quebrantaba el sábado y se echaba encima a sus enemigos, que nunca antes había hecho acepción de personas ni por su sexo, reputación o su raza. ¿Cuántas veces ni siquiera le pedían que ayudara a las personas y era él quien tomaba la iniciativa? De alguien como él, ¿qué se podía esperar ante las súplicas de una madre desesperada? Esperábamos todo, menos el trato áspero que le dio. Hasta los mismos discípulos estaban desconcertados y le pedían que no pasara de largo ante aquella mujer. Si nos sorprende que Jesús no hiciera caso a sus ruegos, más aún nos sorprende el motivo, que esa mujer era extranjera y él había venido solo por los de su pueblo Israel. Una postura un tanto burocrática y elitista que nos esperaríamos de cualquiera, pero no del Señor Jesús. Mucho menos esperábamos de él la respuesta dura y francamente grosera que le dio a aquella mujer que solo pedía ayuda para su hija. Con su expresión le dio a entender que la consideraba menos que un perro. Si eso lo hubiera dicho en nuestros tiempos, hubiera sido un escándalo internacional, lo hubieran destrozado en redes sociales y le hubieran apodado Lord Perritos. Ciertamente, esperábamos algo más de Jesús, pero Jesús también esperaba algo más de esa mujer. Necesitaba una última prueba, una última purificación de fe, donde ella iría más allá del desconcierto, del coraje, de sus límites. Son muchas veces pruebas de este tipo las que nos hacen sacar una fortaleza y un espíritu que antes no conocíamos. En este caso, la respuesta humillante de Jesús hizo que la mujer, en lugar de retirarse ofendida e indignada, se mostrara perseverante e ingeniosa. Le revierte la respuesta con su propia comparación, haciendo que Jesús accediera a su petición, reconociendo lo grande que era su fe. Es cuando esperábamos algo más de las personas y nos decepcionan, cuando nosotros somos los que nos vemos obligados a dar ese algo más. ¿A ti, cuántas veces una decepción te ha obligado a hacer algo que no habías hecho antes? Esperabas mucho de quienes se supone debían ayudarte, pero no lo hicieron. Eso te hizo descubrir personas con una generosidad inesperada y tu propia capacidad de salir adelante. Esperabas un mejor ejemplo o un mejor trato de las personas que representan a Dios, pero esa decepción te hizo aprender que la fe no se pone en los hombres, sino en el Señor. Esperabas gratitud y correspondencia de parte de aquellos a quienes hiciste tanto bien, pero su ingratitud te enseñó a dar desinteresadamente, sin esperar demasiado. Esperabas más del mismo Dios, ya que suponías que por tu buena conducta y asidua oración merecías ver escuchadas tus plegarias. Pero aprendiste a ser ahora tú quien escuche al Señor, cuyos caminos son siempre justos e inescrutables. Por eso, cuando pienses que tú podías esperar más de alguien, puede ser una señal de que es Dios quien está esperando algo más de ti,
que necesitas decepcionarte un poco para ponerte a hacerlo. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este miércoles recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. Retomando ese evangelio en el cual Jesús multiplicó los panes, no tenemos que olvidar que nuestro Maestro no solo hizo el milagro para poder alimentar a tanta gente, para saciar esa necesidad concreta y momentánea, sino que también lo hizo de algún modo para enseñarle algo a sus discípulos, a nosotros, a esos discípulos que no supieron reconocer la verdadera necesidad de la multitud, que no estaba buscando en principio algo para comer, sino que buscaban sanación, la presencia misma de Jesús, y ellos resolvieron que su necesidad era la de los alimentos. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces en nuestras comunidades, en la iglesia, podemos caer en esta tentación tan fácil, que es la de, sin darnos cuenta, nosotros determinar qué es lo que necesita el otro, y nos olvidamos que el único que sabe lo que necesitan los otros es Jesús, y lo que realmente necesitan las personas es a Jesús y no solo cosas materiales. Es verdad, ante una necesidad concreta, ante una urgencia, no podemos estar pensando en algo directamente espiritual, pero ¿cuántas veces ahogamos lo espiritual por dar algo material? ¿Cuántas veces alguien necesita ser escuchado y yo pienso que con un regalo todo se soluciona? ¿Cuántas veces en nuestras comunidades se acercan personas sufrientes que necesitan algo para comer, pero en el fondo necesitan un lugar, ser escuchados, una comunidad? ¿Cuántas veces en la iglesia caemos en este error? La mayor pobreza, decía la Madre Teresa de estos tiempos, es la espiritual, no es la material. Desde algo del Evangelio de hoy podemos decir qué grande es la fe de tanta gente que parece que está lejos, pero que en realidad está muy cerca. Esto me maravilla muchísimo del Evangelio y al mismo tiempo también me lleva a pensar qué poca fe de tantos que parecemos que estamos muy cerca de Jesús, pero que en realidad estamos bastante lejos o que todavía no comprendemos. Qué grande es la fe de la gente que no sabe mucho de la fe a los ojos de los sabiondos de este mundo, pero en realidad saben lo más importante, saben lo mejor, que Jesús lo puede todo, como esta mujer. Qué bien me hace ir a veces a los santuarios y mientras estoy pensando en qué voy a pedirle o decirle a Jesús o a María en mi oración, veo a otro hijo o hija de Dios con menos preparación de estudios que yo, rezando con lo que vive y siente, sin mucha vuelta, rezando con el corazón mucho más grande que el mío. Qué grande la fe de tantas madres que lloran con dolor por sus hijos, por sus familias, al verlos lejos de Dios, al verlos perdidos por tantas cosas, al ver que sufren y no pueden hacer nada. Qué grande es la fe de esas madres que mueven cielo y tierra con tal de ver a sus hijos bien.
Qué grande es la fe de tantas personas marginadas por esta sociedad a las que se les promete muchas cosas y se las usa para provecho propio. Qué grande la fe de personas enfermas que, por ejemplo, para recibir un diagnóstico de su enfermedad tienen que andar circulando por 5 o 6 hospitales distintos por no tener cobertura social y esperar meses. Qué grande la fe de los que se convierten a Jesús de corazón y no tienen la fe contaminada con ideologías como aquellos que estudian mucho a veces. Y por eso son sencillos, van a lo esencial, mientras que en otros niveles se están discutiendo cosas sin sentido. Qué grande la fe de esta mujer de algo del Evangelio de hoy, esa fe que nos enseña a todos, nos enseña a gritar desde el fondo del alma a los que decimos tener fe y en realidad muchas veces no la tenemos tanto o la tenemos demasiado en la cabeza y poco en el corazón. Y también te enseña a vos que no estás tan cerca, o eso crees, pero cuando te acercás a Jesús te acercás en serio, con todo el corazón. ¿Cuánta gente se acerca poco, pero cuando se acerca de verdad, se acerca con verdadera fe? Lo importante es acercarse a Jesús en serio, acercarse bien, no así nomás. Eso percibo muchas veces, gente que se acerca poco a Jesús, pero cuando lo hace con una intensidad que supera muchísimo a los encuentros míos. A veces el estar, de algún modo, entre comillas, siempre cerca de Él, nos hace perder la espontaneidad, la frescura, la intrepidez de amor hacia Jesús. A los discípulos, estando cerca de Él, les pasó lo mismo, lo que nos puede pasar a nosotros, a tal punto que querían hacer callar a esta mujer cananea porque les molestaba sus gritos. Querían que Jesús les conceda la petición, pero solo para que se calle. Esta mujer era considerada pagana, era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Por lo tanto, para ellos no era digna de recibir la salvación. Y en la respuesta dura de Jesús se percibe esta realidad. Sin embargo, el Señor lo hace para probarla. Utiliza esta prueba para enseñarles a los discípulos y a nosotros que alguien que no está cerca puede enseñarnos lo que es tener fe. Alguien que no está formalmente en la iglesia puede mostrarnos lo más puro de la fe, la confianza total en la palabra de Jesús, la humildad de reconocer que sin Él no se puede hacer nada. Tengamos cuidado si creemos que estamos cerca de Él. Estar cerca físicamente de Jesús, de la iglesia, no nos asegura tener el corazón cerca de Él. Tengamos cuidado de la soberbia de los que rodeamos a Jesús, pero sin querer le cortamos el paso a otros que quieren acercarse. Aprendamos a admirarnos de la gente que parece lejos, pero que tiene mucha fe, tiene una fe pura. No sabe el catecismo, no saben muchas cosas de Dios, pero a veces saben lo esencial. Y vos, abrí los ojos del corazón, que por ahí aparentemente no estás tan cerca, porque te alejaste alguna vez, porque te agarraste una bronca, porque no te crees digno, porque alguien te puso una barrera, incluso por ahí un sacerdote, y date cuenta de que Jesús quiere que dejes todo de lado, que te las rebusques y le pidas cosas a los gritos con fe, aunque a muchos le moleste. Pedí cosas a los gritos de corazón, sabiendo que Él siempre nos escucha. Todos tenemos que aprender a veces a pedir las cosas de esa manera. Eso también es tener fe, es parte de la fe. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio que nos da vida, que nos trae la voluntad de Dios para cada cosa que vayamos a realizar hoy, para que podamos seguir tras la senda del Señor y en caminos de salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender.
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos el don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. La primera lectura que les comparto es del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 7 al 9. Esto dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos, proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud. Vendrán todos llorando, y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo de Jeremías, capítulo 31. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Jeremías está anunciando un tiempo nuevo, el tiempo de la misericordia de Dios, después del pueblo haber sido desterrado como fruto de su pecado, fruto de no obedecer la palabra de Dios, la rebeldía contra Dios, después de ir probar las cebollas amargas, después de ir y sufrir el destierro en tierra extranjera, llorando, deportados en Babilonia,
vuelve el Señor con una nueva profecía, una profecía de esperanza, porque la palabra de Dios siempre nos trae esperanza. El Señor quiere devolverte la esperanza. Aunque estés en el momento más complicado de tu vida, el Señor te quiere hacer ver un poco más allá. Esta profecía viene cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo, lamentando. Por allá en esa época fue cuando se compusieron estos salmos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Ten compasión. En ese tiempo de aprieto, de cumplirse lo que decía el profeta, tanto el sacerdote como el profeta vagan sin sentido por el país. Cuando se compusieron esos salmos, cómo cantar un cantar de Sión en tierra extranjera. Los enemigos nos animaban a que cantáramos las coplas, los salmos que recitábamos en Jerusalén. ¿Y cómo cantar? Uno por allá desanimado, desalentado en el destierro, sin la familia, sin la casa. ¿Cómo hacerlo? Pues el Señor ha escuchado la súplica de su pueblo. El Señor escuchó esa oración sincera. Hemos pecado como nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto, se olvidaron de Dios. Ahí está la clave del problema. La gente reconoció el pecado. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha ante él para apartar su cólera del exterminio. Qué importante es la oración de intercesión. Qué importante es que tú intercedas por el esposo, por los hijos, por la familia. Aunque ellos no crean, sigue intercediendo como lo hizo Moisés, porque Dios tendrá misericordia. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero el Señor suscita el arrepentimiento. Si nos fijamos, este Salmo 105 es una confesión ante Dios. He fallado, he pecado, pero aquí estoy pidiendo misericordia. Qué poderosa es la confesión, hermanos. Ya les decía que el día de ayer celebrábamos a San Juan María Vianney. Este sacerdote dedicó horas y horas, jornadas enteras a la confesión. En tiempo de verano, el calor tan tremendo en ese confesionario. En tiempo de invierno, ese frío europeo que cala en los huesos. Y el curita estaba allí, confesando. Porque cuando alguien viene arrepentido, cuando alguien verdaderamente confiesa su pecado, Dios lo perdona. Sepultaré tus pecados, de ellos no me acordaré. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. La historia comprueba que Israel volvió a su tierra. En tiempo de rey Ciro, el Señor suscita a Esdras y a Nehemías. Esdras sacerdote, Nehemías gobernador, y estos dos caudillos de libertad son usados por Dios para interceder ante el rey Ciro y lograr un edicto, que se vaya Israel nuevamente, que vuelvan a su tierra, denles dinero, ayúdenlos para que vayan y reconstruyan. La misericordia de Dios tan grande. Hermanos, esa profecía es para nosotros. Esta palabra de esperanza es para ti, que te puedes sentir derrotado, hoy fatigado, y piensas que ya no hay remedio, como dice el profeta Jeremías. Tu herida está tan podrida que ya el medicamento no funciona. ¿Cuántas veces hemos visto la intervención poderosa de Dios? La he visto, con mis ojos he constatado. Enfermos a quien el médico les dice ya la medicina no funciona, ya aquí no hay radioterapia, no hay quimioterapia, no hay nada que podamos hacer. Y oramos y Dios sana. Porque
Dios tiene siempre la última palabra. Deja que Dios ponga una última palabra en tu vida y diga, cambia tu vida desde hoy. Esto dice el Señor, grita de alegría por Jacob, regocíjate por la flor de los pueblos, proclamad, alabad y decir, el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Repite esa palabra hoy, si quieres escríbela, grábala, memorízala y empieza a repetirla. El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Esto es la fe. Marcos 11:22 dice, cuando pidas, haz de cuenta que lo que estás pidiendo ya lo habéis recibido y así se os dará. Así funciona la fe. La fe funciona como una escalera flotante, cuyos escalones solo se van apareciendo cuando doy el paso. Doy el paso, piso firme, pero miro y hay un abismo. Doy el otro paso y aparece el siguiente escalón flotante. Así es la fe. Si me lanzo, si creo que ya he recibido, recibiré. Estos días estaba escuchando a Marian Rojas hablando de mente positiva, de una actitud positiva frente a la vida. Y está comprobado por los estudios neuronales, la programación neurolingüística, que cuando yo repito una palabra y es una palabra positiva y me la creo, empiezo a causarla. Y esto no es algo mágico, esto no es una cosa de superstición. Empiezo a causarla porque mi cuerpo, mi organismo empieza a actuar conforme a eso que ya programé en mi cerebro. Es decir que hasta el cuerpo tiene fe. La carne, la materia tiene fe en lo que el cerebro cree. Y así mismo en sentido negativo. El trabajo que hacemos los psicólogos con las personas que están en depresión, que no le encuentran sentido a la vida, es empezar a desmontar los pensamientos negativos. Y esto sí que es difícil, porque es la misma persona la que se está boicoteando. Es la misma persona la que se sabotea para que las cosas le salgan mal, porque empieza a programar. Hoy me va a ir mal, me van a decir que no valgo nada, no sirvo. Y eso proyecta a la persona. Qué importante es uno creer y empezar a repetir esta palabra. El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Qué bueno yo empezar a decir, el Señor me ha salvado y ha salvado a mi familia. El Señor ya me ha sacado este problema. Y léase Marcos 11:22. Léalo, medítelo y guárdelo y grábelo en su corazón. Cuando pidan, hagan de cuenta que lo que han pedido ya lo han recibido y así se les dará. Practíquelo para que usted empiece a ver la fuerza y la potencia que tiene la fe. La fe que el Señor nos trae hoy. La fe que el Señor quiso suscitar en Tiro y en Sidón. Se retiró a esta región. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Ella entra ya reconociéndolo como Señor, y esto va a ser clave. ¿A quién le oras tú? Tú tienes convicción de que el Señor es tu Dios y solo a Él adorarás, y que es el más poderoso, que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esa es tu convicción, Dios obrará. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndela, mira, viene detrás gritando, qué incómoda. Él les contestó: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. El evangelista San Mateo con este relato nos está dejando ver que la propuesta de la salvación fue progresiva. Primero para Israel,
después para los gentiles y las naciones. Primero para la descendencia de Abraham, para que se cumplieran las profecías, después para los demás. Por eso Jesús quiere hacer notar ese detalle. Es que he sido enviado las ovejas descarriadas de Israel. Esta mujer era una cananea, una pagana, no era descendencia de Abraham. Ya habrá tiempo en que el Señor diga, ahora sí vayan a todas las naciones. Pero la salvación lleva un proceso que empieza en Israel, Israel rechaza, entonces vamos a los gentiles, vamos a las naciones. Pero es la pedagogía de Dios que quiso usar con Israel y que Israel no aceptó. Allí el Señor está haciendo notar que la promesa en primera medida es para Israel, pero Israel al día de hoy sigue esperando. Siguen esperando, allá llorando en el muro de las lamentaciones, siguen esperando la restauración del templo, y el templo ya Dios lo restauró porque somos nosotros. Nos restauró con el bautismo, nos dio la Eucaristía, nos dio la salvación, ya todo está dado. Por eso el Señor dice esto. Ahora bien, Él está provocando la fe de la cananea. El Señor todo esto lo tenía previsto y dijo esas palabras para provocar en ella una respuesta generosa. Muchas veces oramos y parece que Dios está sordo. Pedimos y no pasa nada, como sucede en el caso de Santa Mónica orando por la conversión de su hijo Agustín. Ha orado ya 20 años y está cansada y llega derrumbada a la iglesia ese día. Y el obispo le dice, Mónica, ¿qué te pasa? ¿Por qué esa cara? Y ella le cuenta sus miserias. Agustín empeoró, ahora se metió a los maniqueos, todo ha empeorado. Y el obispo le dice, Mónica, ¿tú crees que el hijo de tantas lágrimas se va a perder? Y esto la hace reconectar con su fe y dice, pues no se va a perder. Y siguió orando 10 años más hasta que logra esa conversión tan poderosa, y vamos a tener a San Agustín de Hipona, fruto de una fe muy probada. Pero ¿qué es lo que Dios está tramando cuando nos deja seguir orando y parece que no nos escucha? Está provocando una fe más grande, está dejando que en nosotros se geste una fe más meritoria. Por eso al primer llamado no escucha a la cananea. Por eso dice esto: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Resulta que los paganos, los cananeos, eran llamados por los judíos los perritos, como una forma más bien despectiva. Y esto era común, cultural, decirlo así. Y es ahí donde Jesús, con esa aparente dureza, pero es una pedagogía muy especial de Dios, hace que detone una fe poderosísima en la cananea, la cual va a decir, sí Señor, tienes razón, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús quedó impactado y dijo, esto era lo que yo quería escuchar. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada la muchacha. No es que Dios no quiera orar, es que Dios quiere que tú saques de adentro, saques de abajo, saques tu fe y la hagas resplandecer, relucir delante de Dios para Él poder obrar. Pues el límite de Dios es nuestra fe. Si yo creo poquito, voy a recibir poquito. Recordemos, lo que yo programe acá, lo que yo sea capaz de creer, eso es lo que va a acontecer. Dios nos ha dado esa capacidad de ser co-creadores con Él. Con la fe co-creamos con Dios, cooperamos con sus milagros, cooperamos con un plan de salvación. Moisés con su intercesión, como dice el salmo de este día.
Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Hermanos, con nuestra oración, con nuestra fe movemos montañas, movemos la voluntad de Dios y hacemos hasta que Dios se arrepienta de sentencias que ya ha dictado. Ya sabemos que esa pedagogía de Dios, como yo lo decía estos días, es una pedagogía de la amenaza, de la sentencia, pero para que uno cambie, no porque Él quiera cumplir la sentencia. Él siempre va a buscar a alguien que interceda o algún pretexto para no cumplir la sentencia, aunque eso tiene límite. Si no creemos y dejamos que llegue el juicio final, ese día ya Dios no podrá revocar la sentencia. Pero mientras vamos de camino, misericordia para todos, comprensión para todos. Dios nos quiere salvar. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos.